Buenos días y bienvenidos a este programa Dios conmigo. Hoy vamos a hablar de testificar y adorar a Dios. Como cristianos, como seguidores de Jesucristo, anhelamos ser una comunidad de testimonio y adoración, representando la gente, el pueblo de Dios, en otras palabras, el cuerpo de Cristo, cuyos corazones están tan conmovidos por el Espíritu de Dios, que cuando abrimos nuestros labios declaramos su alabanza, para ser un pueblo que está tan en contacto con el Hijo de Dios, que cuando hacemos nuestra rutina diaria, es costumbre para nosotros, y no raro, que hablamos acerca del Señor Jesucristo. Una comunidad llena del Espíritu de Dios. Los que están vivos al poder de Dios van a ser aquellos que por lo menos en medida van a estar progresando en el asunto del testimonio y la adoración. Y es por esta razón que quiero llamar su atención al libro de Hechos, capítulo 16, versículo 25, y dice: Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Nos vamos a enfocar en este versículo, pero para ponerlo en contexto con los eventos que están pasando, vamos a leer en este mismo capítulo 16, empezando con versículo 13 al 34. Y dice: Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Quiero que noten aquí que no fue nada que hizo ella. Dios es el que abrió su corazón. Dios es el que le dio ojos para ver y oídos para escuchar. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: Si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas, desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu: Te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Noten que aquí Pablo corrió al espíritu en el nombre de Jesucristo. Nosotros tenemos esa misma habilidad, pero claro, siempre y cuando lo hagamos en el nombre de Jesucristo. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron: Estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual,
recibió este mandato, los metió en el calabozo de más dentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Aquí está el poder de Dios, el poder divino de Dios. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: No te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa, y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. El Señor abrió el corazón de esta señora Lidia, una fiel seguidora de Dios. En el curso de este día rutino, ella descubrió la verdad de la palabra de Dios. Ella hizo su parte atendiendo el servicio, escuchando, amando a Dios, poniendo atención, y Dios, hizo su parte abriéndole el corazón y los ojos a la verdad. Y la vida de Lidia cambió ese día. Después, en la siguiente sección, nos encontramos con una muchacha que era esclava. Estaba poseída por un espíritu maligno de adivinación. Pablo y Silas, por medio del poder de Cristo, pudieron liberarla. En su camino rutino, cotidiano, rumbo al lugar donde rezaban y adoraban a Dios, Dios hizo posible que ellos se encontraran con estas dos mujeres. De diferentes circunstancias en la vida, una mujer de negocios y la otra una esclava, lo que tienen en común es que las dos fueron liberadas y tocadas por Dios. Dios les abrió los ojos y los oídos. También, en la última sección de lectura de hoy, vemos la conversión de un carcelero romano. En relación con estos individuos, eran dispares entre sí, racialmente, socialmente y psicológicamente, mundos aparte. Y sin embargo, fueron cambiados por el mismo evangelio. Fueron bienvenidos en la misma iglesia, la iglesia de Dios. Y este es mi objetivo y mi propósito, y también el suyo, que la palabra del evangelio impacte la vida de personas diferentes, comunes, que no haya divisiones. Yo soy de esta iglesia o de esta otra iglesia o de esta religión o de esta otra religión. Dios, Jesucristo, ellos no son una religión. No. Debemos en vez declarar: yo soy la hija o el hijo de Dios. Yo le pertenezco a Él. Yo soy seguidora de Cristo. Cuando Pablo
en el nombre de Jesucristo sacó el espíritu maligno de adivinación de la muchacha. Enojó mucho a los amos de la muchacha, que usaban esta posesión para su beneficio y ganancia. Entonces, muy enojados, aprendieron a Pablo y a Silas y demandaron que los metieran a la cárcel. Estos hombres que los acusaban, los amos, los jefes de la muchacha, veían signos de dinero y fama cuando veían a esta pobre mujer. No veían a un ser humano, no veían la tormenta que ella pasaba por dentro, el sufrimiento, no veían a una hija de Dios. En versículo 22 y 23 nos dice que Pablo y Silas fueron humillados y les quitaron la ropa y los golpearon. Dice aquí que los azotaron mucho. Las autoridades se fueron con la finta de que estos dos hombres, Pablo y Silas, estaban haciendo cosas que perjudicaban al pueblo, acusaciones falsas, y todo porque sanaron a esta pobre muchacha, la fuente de dinero de sus amos. Qué bravo se puso el amo cuando se dio cuenta de que su fuente de dinero se secó. Ahora la muchacha no puede adivinar el futuro. Ya no va a pagar la gente para que la muchacha les diga su fortuna. Tan enfadados estaban los amos que no les importó la gravedad ni el impacto de las acusaciones contra Pablo y Silas. El carcelero los puso en el calabozo de más dentro, el más seguro, y les aseguró los pies al cepo, que son como dos piezas de madera o hierro con dos agujeros, uno para cada pie. Y de seguro el carcelero pensó, muy bien, de aquí no salen, sin realizar lo que va a pasar momentos después. El plan de Dios en acción, el acto divino para convertirlo a sí mismo, al carcelero, a seguidor de Cristo, a seguidor de Dios. En verso 25 dice, pero a medianoche, orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Piensen en las cosas, las maldiciones, los gritos, los golpes, los llantos que estos prisioneros estaban acostumbrados a escuchar. ¿Qué cambio de ritmo? En vez de gritos, oyen canciones, alabanzas a Dios. En lugar de desesperación, hay esperanza en este lugar. De seguro estaban como en un trance, sentados en su dolor y su tristeza, escuchando atentamente y aferrándose a cada palabra que salía de la boca de Pablo y Silas. Como cristianos, Dios nos ha llamado a ser esta luz, como Pablo y Silas, para nuestros hermanos y hermanas en este mundo lleno de oscuridad. Hay muchos presos en el mundo hoy en día, pero en Cristo hemos sido liberados. En Mateo 5, versículos 14 a 16, Jesús nos dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Asimismo hicieron Pablo y Silas, asimismo debemos hacer nosotros, en las buenas y en las malas. Que no les dé vergüenza glorificar a Dios en la iglesia, en el carro, en la casa, en donde sea, pero van a
creer que estoy loca, dice uno. Sí, loca por Dios, enamoradamente loca. Cuenten de las bendiciones y los milagros que Dios ha hecho en sus vidas. Esto es algo muy importante, declarar las cosas maravillosas que Dios ha hecho en las vidas de uno. Aquí están unos versículos sobre cantar y alabar al Señor. Dice aquí en Salmo 59, 16, dice, pero yo le cantaré a tu poder y por la mañana alabaré tu amor, porque tú eres mi protector, mi refugio en momentos de angustia. También en Salmos 63, versículos 3 a 4, dice, tu amor es mejor que la vida, por eso mis labios te alabarán. Te bendeciré mientras viva, y alcanzando mis manos te invocaré. En Sofonías 3:17 dice, porque el Señor tu Dios está en medio de ti como guerrero victorioso. Se deleitará en ti con gozo, te renovará con su amor, se alegrará por ti con cantos. En Colosenses 3:16 dice, que habite en ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Instruyanse y aconséjense unos a otros con toda sabiduría. Canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón. En Salmos 68, versículos 4 a 5 dice, canten a Dios, canten salmos a su nombre, aclamen a quien cabalga por las estepas y regocíjense en su presencia. Su nombre es el Señor. Padre de los huérfanos y defensor de las viudas es Dios en su morada santa. Salmo 9, versículo 2 dice, quiero alegrarme y regocijarme en ti y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. En Isaías 12:5 dice, canten salmos al Señor, porque ha hecho maravillas, que esto se dé a conocer en toda la tierra. En Salmo 104:33 dice, cantaré al Señor toda mi vida, cantaré salmos a mi Dios mientras tenga aliento. En Salmo 66:17 dice, clamé a Él con mi boca, lo alabé con mi lengua. Y hay mucho más que no leí. La Biblia nos dice, nos instruye que debemos de cantarle a Dios. No nada más con la boca, con el corazón. Es el anhelo de mi corazón que Dios se mueva sobre esos que son genuinamente suyos en este mundo, sus hijos e hijas, sus seguidores, que muevan su corazón. Que nosotros entonces orando y alabando a Dios hagamos que los que todavía son prisioneros del maligno escuchen la voz de Dios a través de nuestra voz. Hay que tener un deseo genuino de tener comunión con Dios en todos los aspectos de la vida, en toda circunstancia. Adorar a Dios es un acto de abnegación, es un acto de centralidad en Dios, es un acto en el que se pierde de vista el yo y todo está en el encuentro con Dios, que es digno de ser alabado. Esto puede expresarse en un hermoso silencio, puede expresarse en un canto de adoración o puede expresarse de muchas maneras. Viene de las partes más profundas de uno, del alma, del corazón, el espíritu. Uno sabe
cuando ha tenido esta experiencia. Cuando el pueblo, la gente de Dios, es movido por el Espíritu de Dios para dar expresión de adoración a Dios. Entonces aquellos que no entienden, primero aprenderán a escuchar y luego, si Dios lo permite, se convertirán a seguidores de Cristo. Y luego como resultado, entonces ellos se agregarán a la multitud de adoración y el proceso continúa de nuevo. Jesús vive y salva. Es el único que puede. Si esto no es algo para cantar, para conmover, entonces no sé qué es. Y ahí están los demás. ¿Por qué está tan feliz esta? ¿Por qué está cante y cante? Pues porque tengo vida eterna en Cristo, porque mi Padre me ama y Él camina conmigo. ¿Y sabes qué? Él también puede hacer lo mismo contigo. Tú también puedes vivir una vida llena de amor y adoración. Tú también puedes tener vida eterna. Jesús ya pagó el precio por ti también. Dios está conmigo y contigo y con todo el que quiera tomar parte. Y dicen los demás, yo no sabía eso. Y ahí está tu oportunidad de compartir con alguien más el Evangelio. Y ahí vamos, invitando a alguien a que una su voz con la nuestra. Jesucristo mismo les dijo a sus discípulos en Mateo 4, 18 a 20, les dijo, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí, y los haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. No le pensaron, al instante dejaron lo que estaban haciendo y le siguieron. Y así mismo es con nosotros. Somos embajadores de Cristo, representándolo en nuestras vidas diarias y pescando. Somos pescadores de hombres y mujeres, hijos e hijas de Dios que están perdidas y perdidos y ni lo saben. Están en la oscuridad y muy cómodos porque piensan que son felices. Están acostumbrados a las maneras de este mundo. Cuando Pablo y Silas pudieron haber hecho muchas otras cosas cuando llegaron a su celda de la cárcel, todos ensangrentados por los golpes, humillados, adoloridos, heridos, cansados, fastidiados. Podrían haberse quejado, podrían haber planeado su escape. A lo mejor Pablo podría haber tratado de convencer al carcelero que lo dejara comunicarse con su abogado porque sus derechos civiles han sido violados. A lo mejor hubieran pasádose la noche llorando y sintiendo el dolor de cada golpe. O preocupados de ¿cómo nos vamos a salir de esta? No es justo. No, hermanos y hermanas, la vida no es justa. Pero ¿saben qué? Tenemos un Padre, un Dios que sí es justo. La reacción a sus circunstancias es muy diferente a cualquiera de las cosas que podrían haber hecho, cosas que uno entendería muy bien. Tristeza, enojo, ofensa, odio, miedo, desesperación, pero no. A medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios. Y no solo una cancioncita, no, plural, canciones del corazón, alabando a Dios.
estaban cantando. ¿Por qué? Porque reconocieron que Dios estaba incluso en su encarcelamiento, que Dios les había dado la capacidad de hablar como le habían hablado a Lidia, que Dios les había dado la capacidad de hacer el exorcismo de la muchacha esclava y que Dios como resultado de esto había tolerado que fueran puestos en esta posición. Así que Dios seguía siendo Dios en la cárcel de la misma manera que es Dios fuera de la cárcel. Así que dijeron, bueno, vamos a alabarlo. Hay un tremendo potencial evangelístico en una congregación llena de adoración. Y los presos los oían. Cuando Cristo vive en nosotros, tenemos una melodía, una canción en nuestro corazón. Es bueno rodearse de personas que te van a animar, personas que aman a Dios, personas con una actitud positiva, listas para crecer y para ayudar. En Proverbios dice, el hierro se afila con el hierro y el hombre en el trato con el hombre. Eres conocido por la compañía que mantienes. ¿Cómo vas a crecer y madurar en tu camino con Dios sin sistema de apoyo? Yo traté de hacerlo sola por un tiempo, pero es fácil distraerse o ocuparse con otras cosas. Es fácil también confundirse. Al principio está bien, pero llega un punto donde yo necesitaba comunión con otros creyentes, compañerismo con otras personas con la misma pasión y deseo de conocer profundamente a Dios, de aprender de la Biblia en una luz diferente, en un ángulo diferente. Somos templos del Dios viviente y debemos hacer mantenimiento, reparaciones, limpiar, agregar, quitar cosas como las telarañas. En 2 Corintios 6:14 dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Ahora tengo un grupo y consiste de 2 personas más y yo, y me encanta porque es un grupo chico, pero está muy bien para mí ahorita. Nos encantaría agregar más personas para estudiar, personas serias. Una de ellas es un pastor que estudia conmigo y ya está grande el señor, muy sabio, muy inteligente, lleno de amor a Dios. Y su esposa muy linda, muy tierna, llena de ambición para aprender más. Y nos sentamos simplemente en una mesa y él tiene el material listo para estudiar. Estamos estudiando ahorita el libro de Romanos, pero todos cooperamos lo que sabemos. Es un estudio en profundo y hay veces que yo le enseño algo nuevo y hay veces que ellos me enseñan a mí algo nuevo. Nos afilamos unos a otros. También hay veces que cantamos canciones, tomamos turnos rezando. Aquí Dios es el líder. También soy maestra de la Biblia para mi hija. Estudiamos una vez a la semana. Hay veces que ella escoge y hay veces que yo escojo que vamos a estudiar de la Biblia. Hay veces que yo rezo, hay veces que ella. En el carro pongo música cristiana de vez en cuando y cantamos. Nos vemos, nos debemos incluir a Dios en nuestras vidas cotidianas. También tengo tiempo donde yo estudio sola. Leo o escucho a otros pastores por medio del teléfono de YouTube enseñar la Biblia. Me inspiran y me enseñan más o reafirman lo que yo ya sé.
Me recuerdan de lo que he aprendido. Llénate de Dios para que no haya más espacio para que el mundo se filtre en tu vida, en tu mente. Sé una persona que le da gracias a Dios en toda circunstancia y que contraste serás en el mundo, llena de la unción del Espíritu de Dios sobre tu vida. Mientras todos están allá siendo negativos y enfocándose en lo negativo, tú estás aquí dándole gracias a Dios por lo que sí tienes, porque tienes mucho. Debemos enfocarnos por ir como un catalizador para aquellos alrededor de nosotros y estar preparados para decir y demostrar, te adoro Dios, tú eres todopoderoso, eres digno de mi alabanza. ¿Se acuerdan de la mujer en el libro de San Marcos, capítulo 14, que viene con la botella de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio, muy valioso y precioso, y ella la quiebra la botellita? Los discípulos pensaban, qué cosa más tonta que hace esta mujer, que no se da cuenta cuánto vale el contenido de la botella. ¿No sabe qué podría haber hecho con ello? Pues claro que sí, ella sabe lo que cuesta, lo que vale, lo que podría haber hecho con el contenido tan costoso y tan precioso. En esos tiempos, una mujer, una dama, tenía una botella con este contenido en su dote por una de dos razones, ya sea para usar en la noche de su boda o para usar en la unción preparando el cuerpo para su entierro. ¿Crees que ella simplemente revisó su armario y dijo, a ver qué me llevo de aquí para cuando vaya a visitar a Jesús? Hmm, Tal vez una crema o un poco de jabón. Debe haber algo aquí que puedo usar. Cualquier cosa, no importa, nada más con darle algo. No, ella dijo, esto es precisamente lo que me llevaré, lo más precioso que tengo, y lo quebraré y lo demarraré sobre la cabeza de Cristo. Y esta acción de su parte fue una llena de fe y de amor, y el resultado fue transformador. Nuestra adoración será ineficaz a menos que lo hagamos a propósito, con amor, con corazón. Ese propósito es darle a Dios toda la gloria, toda la honra por medio de su Hijo Jesucristo. No podemos producir estas emociones por nuestra cuenta. No, Dios es el único que puede producirlas en nuestro corazón. Tiene que ver con su poder vivificador. Tiene que ver con el estímulo de su espíritu. Tiene que ver con cosas intangibles e incuantificables que la gente de Dios legítimamente debe anhelar. La auténtica alabanza de un seguidor de Cristo es ante todo teológica, es decir, se fundamenta en la verdad de Dios, que Pablo y Silas reconocieron que Dios estaba tanto en control cuando Lidia fue convertida en su religión, en su fe como creyente, y también cuando ellos fueron azotados con varas. Dios estaba en control todo el tiempo y por lo tanto el centro de su alabanza sigue siendo Él mismo. La verdadera alabanza es cuando la verdad de la alabanza de Dios estimula la mente del Hijo de Dios, al punto de que los corazones de los siervos de Dios, o sea, de los hijos o de las hijas de Dios, se liberan en la adoración. No es algo que uno repite una y otra vez como un robot,
como una mantra, como hipnosis. No, no es como las emociones que uno siente viendo un partido de fútbol. Esas emociones suben y bajan, fluctúan. Feliz, triste, emocionado, enojado, lleno de esperanza, desesperado. La emoción de dar voz a la alabanza se basa en la teología y se agita en el mecanismo de nuestras mentes y se lleva a cabo como resultado del acto de nuestras voluntades. Parte de nuestra ausencia o refuso de cantarle a Dios en alabanza y participar en canción con los demás es simplemente desobediencia. Parte de la ausencia de dar voz a lo que se debe a Dios es expresión de nuestra indolencia. El Espíritu de Dios pone su dedo sobre nuestras vidas y dice, sabes, ¿no es interesante que puedas desbordarte en ese tema? O pasar 30 minutos en una fiesta platicando siempre que tengas la oportunidad de abordar este otro tema. Pero cuando se trata del tema de la alabanza y adoración del Señor Jesucristo, de repente simplemente no está ahí en las ganas. Pablo y Silas estaban alabando a Dios no porque tenían ganas. ¿Ustedes creen que ellos estaban en la oscuridad preguntándose, hey, ¿tú tienes ganas de cantar? Ya empezamos. Los dos probablemente se sentían terriblemente, de lo peor. La moral súper baja. A lo mejor Silas dijo, oye Pablo, ¿Dios sigue siendo Dios? Y a lo mejor Pablo contesta, pues claro que sí. ¿Sigue siendo digno de nuestra alabanza, Pablo? Sí, sí es. Pablo, ¿que no le escribiste una carta a una de las iglesias diciéndole que deben estar agradecidos en todas circunstancias? Y Pablo dice, sí, sí lo hice. Bueno, ¿no crees que en función de cómo nos sentimos debemos entregarnos de todo corazón a adorarlo? Y a lo mejor Pablo responde, sí, tienes razón. Y empiezan a cantar los dos, himnos de adoración y alabanza a Dios Todopoderoso. Y los presos los escuchaban. Amigas y amigos, siempre hay alguien que nos escucha, ojitos que nos están viendo. ¿Qué tipo de ejemplo les vamos a dar? Está claro, ¿no? Que la alabanza no solo tiene un impacto evangelístico, sino que la alabanza también tiene un impacto en nuestras relaciones con los demás. Y nuestras relaciones con los demás también tienen un impacto en nuestra alabanza. Van mano a mano. No se acerquen solo a Dios con sus labios, mientras sus corazones están lejos de Él. La alabanza y la irritación no pueden coexistir. Y la armonía del pueblo de Dios será descubierta por aquellos que no son parte del pueblo de Dios, especialmente en el sentido de ferviente unidad que se expresa cuando cuando el pueblo de Dios se une en adoración. Al abordar el desafío y la oportunidad de la alabanza, debemos reconocer el hecho de que también nos afecta personalmente. Si no lo hacemos, nos afecta. Si lo hacemos, nos afecta, pero son dos diferentes efectos. Que a través de nuestro dolor y a través de nuestras lágrimas y a través de las jornadas de nuestra vida
vamos reconociendo que Dios es el Dios que incluso pone en nuestras experiencias adversidades, tal como lo hizo con Pablo y Silas. Y nos está enseñando que debemos alabarlo, incluso cuando las circunstancias parezcan contrarias a nuestro elogio. La idea de que el adoro y alabanza a Dios siempre cambiará mis circunstancias no es cierta, pero lo que sí es cierto es que sí cambiará tu corazón, y ese es el que necesita cambio divino. Debemos recordar que toda la alabanza se enfoca en Dios y no en mí, no en ti. Para la mayoría de nosotros el problema radica en la introspección, vergüenza o el qué pensarán los demás. Es que no tengo buena voz, yo no puedo cantar. Pues yo tampoco, pero yo todavía lo hago. En el carro, en la casa, sola o no, en público, cuando me estoy bañando. Bueno, entonces, ¿qué importa lo que piensan los demás? Lo que importa es lo que piensa Dios. ¿Se imaginan al verlo a uno de sus hijos cantándole, alabándolo, dedicándole tiempo y amor? ¿Cómo piensan que él se sentiría? La mujer que quebró la botellita de aceite y perfume para ungir a Cristo en un acto de autosacrificio, honor y reverencia. Ella quebró lo que era más preciado para ella, y la fragancia impregnó el lugar y permaneció en las vidas de todos los involucrados. Por favor, recen para que haya una unción en la adoración de Dios. Cuando nos reunamos en la iglesia o con familia o amigos o amigas o cuando estemos solos alabándolo. Y que el Espíritu de Dios nos acompañe cuando salgamos y estemos en el mundo con los demás, para que sea supernaturalmente natural para nosotros. Uno decirle a Dios que lo amamos diariamente y dos, decirle a Dios que decirle a, decirle a otros de Dios para que puedan conocerlo. Entonces, uno, comunicarnos con Dios, decirle que lo amamos y dos, comunicarnos con los demás y hablarle a los demás de Dios, o al menos con nuestros actos, con nuestras palabras, representar a Dios. Bueno, amigas y amigos, terminaremos hoy con una oración. Padre, de todas estas palabras rezo para que podamos escuchar tu voz, la voz del Salvador, la voz del Padre, que tú siempre estás con nosotros en nuestras salidas y nuestras entradas. Despiértanos, Dios, anímanos a ser un grupo, parte del cuerpo de Cristo lleno de adoración y testimonio. Padre nuestro, somos tus vasos. Llénanos de ti, vacíanos de nosotros mismos. Ayúdanos a disminuir para que tú puedas aumentar, engrandecer en nuestras vidas. Te damos toda la alabanza y gloria en el nombre, sobre todos los nombres, el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, amigas y amigos, hasta la próxima. Espero que les haya gustado.